El misterio del arca y la reconstrucción del tercer templo. ¿El principio del fin? El mundo observa a Jerusalén. ¿Podrían cumplirse antiguas profecías ante nuestros ojos? El Arca de la Alianza podría ser la clave para construir el tercer templo y marcar el comienzo del fin de los tiempos. Prepárense para una revelación impactante. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Desde la antigüedad, el Arca de la Alianza siempre ha estado rodeada de misterio, poder y temor. Pero, ¿sabías que, según muchos eruditos y líderes religiosos de Israel, la búsqueda del arca está directamente relacionada con la reconstrucción del tercer templo y lo que es más, que la Biblia ya profetiza acontecimientos que, según muchos, apuntan al momento actual de la historia? Comencemos con lo que realmente dice la Biblia. Éxodo 25, 10-22. Dios le ordenó a Moisés construir el arca de la alianza como símbolo de la presencia divina, un lugar donde el Señor hablaría a su pueblo. El arca era el centro del tabernáculo y posteriormente fue colocada en el Templo de Salomón, 1 Reyes 8, 1-9. Este templo fue destruido, reconstruido y destruido nuevamente, dejando un vacío que todavía desconcierta al mundo entero hoy. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Ahora, miremos las profecías. En Daniel 9:27 está escrito que al final de los tiempos habrá un acuerdo que permitirá el sacrificio y la ofrenda en el templo. Pero, ¿cuál templo? El templo que existía fue destruido en el año 70 después de Cristo. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿habla la profecía de un tercer templo? Y aquí es donde el Arca de la Alianza entra en juego de nuevo. Según muchos judíos ortodoxos, la reconstrucción del templo requiere no solo el altar y los utensilios, que ya se están preparando, sino también el retorno o redescubrimiento del Arca de la Alianza. Sin ella, el templo no estaría completo. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. La Biblia dice que en los últimos días, muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará, Daniel 12:4, y hoy nunca ha habido tanta información ni tanto movimiento en torno a Jerusalén, el monte del templo y, por supuesto, el arca. En los próximos episodios, exploraremos. Mano blanca indicando hacia la derecha. ¿Dónde está el Arca de la Alianza hoy? Mano blanca indicando hacia la derecha. ¿Quiénes son los grupos que ya están preparando el tercer templo? Mano blanca indicando hacia la derecha. ¿Qué dice la Biblia sobre la aparición del Arca al final de los tiempos? Prepárate. Lo que viene a continuación te sorprenderá. ¿Dónde está el Arca de la Alianza? Pistas bíblicas y la búsqueda actual. ¿Se ocultó el Arca de la Alianza para ser revelada al final de los tiempos? ¿O se perdió para siempre? Las Escrituras dejan pistas sorprendentes, y hoy hay quienes afirman saber exactamente dónde está. Prepárense, la evidencia es escalofriante. Desde el Templo de Salomón fue destruida por los babilonios en el año 586 a.C., la pregunta que resuena a través de los siglos es: ¿dónde está el Arca de la Alianza? La Biblia no da un relato detallado de su destino, pero hay pistas importantes que pueden ayudarnos a entender el misterio y su posible papel en la reconstrucción del tercer templo. En 2 Crónicas 35:3 encontramos una de las últimas menciones bíblicas del Arca, cuando el rey Josías ordena que se devuelva al templo, lo que sugiere que en algún momento anterior había sido retirada para su protección. Pero después de eso, silencio. La Biblia no relata directamente qué sucedió con el arca cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén y destruyó el templo. Sin embargo, el profeta Jeremías parece dar una pista. En Jeremías 3:16, él profetiza: «Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en aquellos días, dice Jehová, no dirán más, Arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni se hará otra». Esta afirmación es intrigante. ¿Acaso Jeremías dice que en el futuro el arca dejará de ser importante? ¿O insinúa que permanecerá oculta hasta el momento señalado por Dios? Algunas tradiciones judías y textos apócrifos, como 2 Macabeos 2:4-8, indican que el profeta Jeremías escondió el arca en una cueva del monte Nebo para protegerla de la profanación de los enemigos. El texto afirma que el lugar permanecería en secreto hasta que Dios reuniera a su pueblo y les mostrara misericordia. Esta tradición ha alimentado innumerables búsquedas arqueológicas, pero no se ha encontrado ninguna evidencia concluyente, al menos oficialmente.
Mientras tanto, otros apuntan a una teoría aún más audaz, que el arca fue llevada a Etiopía, donde se conservaría hasta hoy en iglesia de Santa María de Sion, en Aksum. Según la tradición etíope, narrada en el libro Kebra Nagast, el arca fue tomada por Menelik, hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Desde entonces, los guardianes de la iglesia afirman que el arca está allí, pero nadie, excepto el guardián designado, puede verla. Por otro lado, hay eruditos que creen que el arca nunca salió de Jerusalén y que todavía está escondida en algún lugar subterráneo, posiblemente debajo del arca misma, monte del templo, donde actualmente se encuentra la cúpula de la roca, uno de los lugares más sagrados del Islam. Y lo más impresionante es que hay rabinos y arqueólogos israelíes que afirman tener ya pruebas claras de la ubicación del arca. Según ellos, se han llevado a cabo excavaciones secretas durante décadas, pero cualquier revelación pública podría provocar un conflicto político y religioso de proporciones globales, dada la naturaleza sagrada y controvertida del monte del templo. Ahora, pensemos teológicamente, ¿permitiría Dios que el arca simplemente se perdiera? La Biblia deja claro que el arca representa más que un objeto físico, simboliza presencia y pacto de Dios con su pueblo. Por ello, muchos eruditos argumentan que su ocultamiento forma parte del plan divino, esperando el momento oportuno para ser revelado. Y este momento oportuno podría estar relacionado con la reconstrucción de la tercer templo. En Apocalipsis 11, 1-2 a Juan se le ordena medir el templo de Dios, pero el texto sugiere que en los últimos días volverá a erigirse un templo en Jerusalén. Poco después, en Apocalipsis 11 y 19, Juan ve: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Esta visión es celestial, pero muchos la interpretan como un reflejo o señal de la restauración de un templo terrenal, acompañada de la manifestación de la presencia divina, tal vez incluso la revelación del arca. La conexión entre el arca y el tercer templo no es solo simbólica. Para los judíos ortodoxos, el arca es el elemento central del lugar santísimo, el lugar más sagrado del templo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. En Yom Kippur sin el arca, el lugar santísimo está incompleto, y muchos creen que la construcción del tercer templo requerirá inevitablemente el regreso del arca. ¿Y qué pasa hoy? El Instituto del Templo, en Jerusalén, lleva años trabajando en la fabricación de los utensilios necesarios para el culto en el templo, siguiendo estrictamente las instrucciones bíblicas en Éxodo y Leviticio. Ya se están formando sacerdotes levitas, se han confeccionado vestiduras sacerdotales e incluso buey rojo, necesario para la purificación, fue identificado recientemente en Israel, después de siglos sin registros. Todo parece listo, solo falta el templo. Y, quizás, el arca. ¿Podría el mundo estar entonces a las puertas de la mayor revelación de todos los tiempos? ¿O ya lo fue? Prepárate, porque el misterio apenas comienza. El movimiento del tercer templo, preparaciones en curso y esperanza para el arca de la alianza. ¿Sabías que ahora mismo hay grupos en Jerusalén que ya han fabricado los utensilios del templo y están entrenando sacerdotes para los sacrificios? El tercer templo está más cerca que nunca, y todos esperan la revelación más esperada, el Arca de la Alianza. Pocas personas lo saben, pero mientras el mundo está ocupado con guerras, crisis económicas y disputas políticas, un movimiento silencioso pero muy bien estructurado está en marcha en el corazón de Jerusalén, la reconstrucción de la tercer templo. Y detrás de este esfuerzo hay un objetivo central, no solo reconstruir las estructuras físicas, sino también restaurar el culto bíblico, que, para ser completo, requeriría la presencia de la Arca de la Alianza, el más sagrado de los objetos del Antiguo Testamento. El Instituto del Templo, preparando el camino. Uno de los principales protagonistas de este movimiento es el Instituto del Templo, fundada en 1987 y situada en el barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén, a tan solo unos metros del Muro de los Lamentos, resto del antiguo templo. Este instituto se dedica a la investigación, reconstrucción y educación sobre el Templo de Jerusalén. Es más, ya ha fabricado, según las especificaciones bíblicas, prácticamente todos los utensilios necesarios para el servicio sacerdotal, como se describe en Éxodo y Leviticio. Visto blanco grueso el menorá, candelabro de 7 brazos. Visto blanco grueso a mesa del pan de la proposición. Visto blanco grueso el altar de incienso. Segno dispunta contornato como trompetas de plata. Visto blanco grueso el instrumentos musicales para los levitas. Visto blanco grueso y hasta el éfod y el pectoral del sumo sacerdote,
con las 12 piedras representando las tribus de Israel. Pero, falta algo esencial: Arca de la Alianza. Aunque el instituto ha recreado varios objetos, nunca ha anunciado oficialmente la construcción de una nueva arca. Esto se debe a que, según la tradición judía, el arca original todavía existe y está oculta, esperando el tiempo señalado por Dios para ser revelada. O Rabino Chaim Richman, uno de los principales representantes del instituto, ya ha declarado públicamente que la reconstrucción del templo podría ocurrir en cualquier momento, dependiendo únicamente de la voluntad política y las condiciones religiosas y sociales para tal empresa. Pero desde el punto de vista judío ortodoxo, el templo no puede funcionar plenamente sin el arca, que descansaría en el lugar santísimo, el lugar más sagrado del templo, donde se manifestaba la presencia de Dios. El monte del templo, disputa y profecía. El mayor obstáculo para la reconstrucción del templo no es tecnológico ni arquitectónico, sino religioso y político. La monte del templo, el sitio del primer y segundo templo, ahora está dominado por el explanada de las mezquitas, incluido el famoso cúpula de la rocalla mezquita de Al-Aqsa. Para los musulmanes, este es el tercer lugar más sagrado del Islam. Para los judíos, es el lugar de Monte Moría, donde Abraham casi sacrificó a Isaac, Génesis 22, y donde Salomón construyó el templo, 2 Crónicas 3, 1. La Biblia, en 2 Tesalonicenses 2, 4, sugiere que en los últimos días, la hombre de pecado, el anticristo, se sentará en el templo de Dios, proclamándose Dios. Muchos interpretan esta profecía como una indicación de que el templo será reconstruido antes del clímax escatológico. Pero, ¿cómo sería posible reconstruir el templo en medio de tanta tensión? Algunos grupos argumentan que la construcción no tiene por qué destruir las mezquitas existentes, sino que podría realizarse junto a ellas, o incluso, como sostienen teorías más radicales, que las estructuras islámicas serán destruidas por un acontecimiento catastrófico o político. Independientemente del escenario, la reconstrucción del templo, según muchos estudiosos, es una necesidad escatológica, y el Arca de la Alianza jugaría un papel fundamental en este contexto. La urgencia de los preparativos, sacerdotes y sacrificios. Otro aspecto que a menudo se ignora es que, para que el templo funcione, es necesario la ligereza de los sacerdotes preparado para rituales, especialmente para ofrecer sacrificios. El Instituto del Templo y otras organizaciones ya han identificado descendientes de la tribu de Leví a través de pruebas genéticas, específicamente los llamados Kohanim o sacerdotes, que llevan un marcador genético específico vinculado a la tradición del servicio sacerdotal. Estos sacerdotes han sido entrenados en las técnicas de sacrificios y en la ejecución de rituales como se describe en registro. Además, un elemento esencial para la purificación de los sacerdotes y los utensilios es el buey rojo o novilla roja. Como se describe en Números 19 durante siglos, esta rareza biológica no existía en Israel, pero recientemente algunos novillos rojos nacieron e importaron de Estados Unidos a Israel, reavivando la expectativa de que el ritual de purificación podría llevarse a cabo pronto. Todos estos preparativos indican que los grupos involucrados creen que la reconstrucción del templo es una realidad inminente y que la revelación del Arca de la Alianza podría ocurrir en cualquier momento, completando el ciclo profético. El Arca de la Alianza, ¿revelación o reemplazo? Algunos eruditos y rabinos creen que incluso sin la revelación del Arca original, el templo podría haber sido reconstruido y el Arca, de alguna manera, reemplazada. Pero esta idea enfrenta una fuerte resistencia religiosa, porque según la tradición judía, solo el Arca original, construida bajo la dirección de Moisés, Éxodo 25, tiene la legitimidad necesaria. Otros creen que Dios mismo intervendrá, revelando el arca en el momento oportuno. Este pensamiento concuerda con la idea expresada en Jeremías 3, 16-17, donde, tras declarar que ya no se acordarían del arca, el profeta anuncia: «En aquel tiempo Jerusalén será llamada trono del Señor, y todas las naciones se reunirán a ella en el nombre del Señor». En otras palabras, más importante que el arca física sería la plena manifestación de la presencia de Dios. Sin embargo, no se puede ignorar que, tanto para los judíos como para muchos cristianos, la revelación del arca sería un signo escatológico impresionante, capaz de marcar una nueva etapa en el cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos. Profecías y el tercer templo, un marco escatológico. El profeta Daniel, en Daniel 9, 27 habla de un príncipe que hará un pacto firme con muchos durante una semana, pero que, a la mitad, hará cesar los sacrificios y las ofrendas.
Muchos entienden este pasaje como la descripción de un tratado de paz que permitirá la reconstrucción del templo y la reanudación de los sacrificios, hasta que el anticristo profane el lugar. En Mateo 24:15 Jesús también hace referencia a abominación desoladora, de lo cual habló Daniel, como una de las señales claras del fin. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Estos pasajes apuntan a la existencia de un lugar sagrado al final de los tiempos, posiblemente un tercer templo, donde culminarán los acontecimientos escatológicos. ¿Y cómo podría reconstruirse este lugar santo sin el Arca de la Alianza? Para muchos, el Arca será el señal definitiva, una especie de detonante profético que indica que la última etapa de la historia humana se está acercando rápidamente. Movimientos cristianos y judíos, apoyo internacional. Además del movimiento judío ortodoxo, hay grupos cristianos evangélicos, especialmente en Estados Unidos, que apoyan abiertamente la reconstrucción del tercer templo, pues entienden que es parte esencial del cumplimiento de las profecías bíblicas sobre la segunda venida de Cristo. Organizaciones como los Fieles del Monte del Templo y la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén promover eventos, recaudar fondos y aplicar presión política para garantizar que se lleve a cabo la reconstrucción. Para estos grupos, la revelación del Arca de la Alianza y la reconstrucción del templo son elementos indispensables para el cumplimiento de las profecías de libros como Apocalipsis, Zacarías y Daniel. ¿Y ahora qué? ¿Estamos cerca del cumplimiento final? Los preparativos son reales. La tensión en el monte del templo es constante. La búsqueda del arca continúa silenciosa pero tenazmente. Todo indica que el escenario está preparado, aún queda por ver en qué momento intervendrá Dios y permitirá que la historia alcance su clímax profético. En los próximos episodios, exploraremos mano blanca indicando hacia la derecha. ¿Cuál es la evidencia arqueológica de la ubicación del arca? Mano blanca indicando hacia la derecha. ¿Cómo se están posicionando las naciones ante la posibilidad de reconstruir el templo? Mano blanca indicando hacia la derecha y, lo más importante, ¿qué nos revela la Biblia sobre el papel del arca en el Apocalipsis? Prepárate. El resultado está más cerca de lo que imaginamos. El Arca de la Alianza en Apocalipsis, la señal del cielo y el clímax profético. ¿Y si te dijera que el Arca de la Alianza no solo está escondida en la tierra, sino que ya apareció en el cielo? La Biblia revela una de las señales más impresionantes del Apocalipsis y quizás nunca te habías dado cuenta. Prepárate, el fin de los tiempos podría estar más cerca de lo que crees. Cuando pensamos en el Arca de la Alianza, es común imaginar ese objeto sagrado, guardado en algún lugar oculto, quizás debajo de Jerusalén, quizás perdido para siempre. Pero la Biblia nos sorprende. El Arca aparece no solo en la tierra, sino en cielo. Sí, el libro de Apocalipsis, la revelación final de las Escrituras, nos da una idea que pocos comprenden, pero que puede ser la clave para entender el papel definitivo del Arca en fin de los tiempos. El Arca aparece en el cielo. Apocalipsis 11 y 19. En Apocalipsis 11 y 19 está escrito: Entonces se abrió el templo de Dios en el cielo, y el arca de su pacto se vio en su templo. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una granizada fuerte. Este es uno de los pasajes más misteriosos y poderosos de todo el libro del Apocalipsis. El contexto es sonido de la séptima trompeta, el momento en que los reinos del mundo pasan a ser de Cristo y el juicio de Dios comienza a manifestarse plenamente sobre la tierra. Pero, ¿por qué aparece el Arca de la Alianza en el cielo? Para muchos estudiosos, esta visión indica que el Arca real, o al menos su realidad celestial, siempre ha estado en el santuario de Dios en el cielo, del cual el arca construida por Moisés era solo uno copiar o sombrear. Esta idea se basa en textos como Hebreos 8:5, donde leemos: quienes ministran en la forma y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Porque, dice, mira que hagas todas las cosas según el modelo que se te mostró en el monte. En otras palabras, el arca terrenal es solo un reflejo de la arca celestial. Esta visión lo cambia todo. El arca como símbolo del juicio divino. En Apocalipsis 11 y 19, la visión del arca está acompañada de fenómenos cataclísmicos, relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo. Estas señales son recurrentes en el libro del Apocalipsis y siempre indican el juicio de Dios siendo derramado sobre la tierra.
La manifestación del arca, por lo tanto, no es un evento neutral o meramente decorativo. Representa la presencia directa de Dios y la ejecución de su juicio y justicia. El arca, que en el Antiguo Testamento simbolizaba el pacto de Dios con Israel, ahora se revela en el centro del cosmos, como elemento clave en la activación de las sentencias firmes. Esta escena sugiere que el arca, más que un artefacto físico, es un símbolo eterno del pacto de Dios y su gobierno soberano sobre todas las cosas, y que su revelación celestial indica que el tiempo de compasión se está acabando y el tiempo de juicio ya llegó. La conexión con la séptima trompeta. El contexto en el que aparece el arca es crucial, la séptima trompeta. En Apocalipsis 11 y 15, leemos: El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El sonido de la última trompeta está asociado con visto blanco grueso, la proclamación del reino eterno de Cristo. Visto blanco grueso, la consumación del misterio de Dios, Apocalipsis 10, 7. Visto blanco grueso, el desencadenamiento de 7 flagelos finales. En otras palabras, la aparición del arca está directamente relacionada con el momento en que Dios toma posesión definitiva de la historia humana. Este es el punto de no retorno. El arca y el trono de Dios. Otra interpretación fascinante es que el arca de la alianza representa la trono de Dios. En el Antiguo Testamento, el arca era el lugar donde Dios se manifestaba. Allí me encontraré contigo, y hablaré contigo de encima del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, Éxodo 25, 22. La tapa del arca, llamada la propiciatorio, fue considerado el trono de gracia de Dios, flanqueado por querubines. Esta descripción se conecta con visiones del trono celestial en libros como Isaías 6 y Ezequiel 1, donde se ve a Dios entronizado entre seres angelicales. En Apocalipsis 4 Juan ve un trono en el cielo, rodeado de seres vivientes, relámpagos y truenos, la misma atmósfera que rodea la aparición del arca en Apocalipsis 11 y 19. Por lo tanto, muchos eruditos entienden que el arca celestial es, de hecho, una representación del propio trono de Dios, y su manifestación en Apocalipsis es la proclamación final de que Dios reina soberanamente y ejecutará sus juicios conforme a su justicia. El fin del antiguo pacto y el cumplimiento del nuevo. Hay también un aspecto teológico muy profundo. La aparición del arca en el cielo después de la séptima trompeta puede indicar el fin definitivo del antiguo pacto y la consumación de nuevo pacto en Cristo. En Jeremías 3 y 16, el profeta declara: Cuando seáis multiplicados y fructíferos en la tierra, declara el Señor, ya no dirán, el arca del pacto del Señor, no les vendrá a la mente, no se acordarán de ella, no la visitarán, ni se hará otra. Este texto profetiza que llegará un tiempo cuando el arca ya no será necesario como un objeto físico, porque la presencia de Dios estará plenamente entre su pueblo. El Apocalipsis parece indicar este momento. El arca está vista en el cielo, no en la tierra, mostrando que el tiempo del templo físico, los sacrificios y las figuras simbólicas ha terminado, y el realidad eterna de la presencia de Dios se manifiesta plenamente. El nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo, es ahora el realidad suprema. La señal de la mujer y la guerra espiritual, Apocalipsis 12. Inmediatamente después de la visión del arca en Apocalipsis 11 y 19, Juan describe otra gran señal en el cielo. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, Apocalipsis 12, 1. Esta secuencia no es casual. Muchos ven a la mujer como un símbolo de Israel, que da a luz al Mesías, y más tarde como el Iglesia, que sufre persecución por parte de Dragón, Satanás. La aparición del arca precede a esta escena, como anunciando que el conflicto espiritual ha llegado a su clímax ápex. Visto blanco grueso, el trono de Dios está establecido. Visto blanco grueso, la mujer y el niño están protegidos. Visto blanco grueso, Satanás es expulsado del cielo. Apocalipsis 12, 7-9. En otras palabras, el arca en el cielo marca la transición a guerra espiritual final. El arca de la alianza y el fin de los tiempos. ¿Qué esperar? Dadas estas revelaciones, ¿qué podemos esperar del arca de la alianza en el fin de los tiempos? 1. Una revelación celestial. La Biblia ya nos ha mostrado que el arca existe en el cielo, asociada con el trono de Dios y la ejecución de los juicios finales.
2. Un posible signo terrenal. Muchos todavía esperan que se encuentre el arca física, como señal de la reanudación del culto judío y la proximidad del fin profetizado. 3. El cumplimiento de las profecías. El Apocalipsis demuestra que la presencia del arca está conectada con el establecimiento completo del reino de Dios y el juicio final de las naciones. 4. La supremacía de Cristo. El arca terrenal señalaba a Cristo, nuestro propiciatorio, Romanos 3 y 25, y ahora, en la visión celestial, revela que Él reina sobre todas las cosas. Conclusión: el arca, el cielo y el juicio final. El arca de la alianza no es sólo una reliquia del pasado. Es un símbolo eterno de la presencia de Dios, su pacto y su gobierno sobre el cosmos. En Apocalipsis, su aparición celestial marca el comienzo del juicio final y el fin de todas las cosas tal como las conocemos. Por tanto, como advirtió Jesús: cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Mateo 24 y 33. La pregunta sigue siendo: ¿estamos preparados? El impacto escatológico del Arca de la Alianza, señales, preparación y el llamado final. El Arca de la Alianza no es solo historia antigua, es un símbolo viviente del juicio divino y del reino venidero de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre las señales del presente? ¿Estamos realmente cerca del fin? Prepárense para escuchar el llamado urgente que resuena en las Escrituras. El Arca de la Alianza, objeto sagrado que portaba el poder y la presencia de Dios entre el pueblo de Israel, emerge en las Escrituras no solo como una reliquia del pasado, sino como un símbolo vivo y profético de la soberanía divina que se manifiesta al final de los tiempos. En las secciones anteriores, vimos que el arca se menciona decisivamente en el libro del Apocalipsis, señalando la proximidad del juicio final y el establecimiento del reino eterno de Dios. ¿Pero qué impacto tiene esto en nosotros hoy? ¿Qué señales nos muestran las Escrituras y el mundo actual? Y, sobre todo, ¿cómo debemos prepararnos para este llamado? 1. El arca como símbolo del juicio y del reino. En el Antiguo Testamento, el Arca de la Alianza era el lugar donde Dios manifestaba su presencia y donde su justicia y su misericordia se encontraban, simbolizadas por el propiciatorio, la tapa del arca. Cuando los israelitas llevaban el arca a la batalla, representaba la intervención divina, el poder que aseguraba la victoria y la protección. En Apocalipsis, la aparición del arca en el cielo está directamente relacionada con el sonido de la séptima trompeta, el momento en que el juicio de Dios comienza a manifestarse plenamente y el reino de Cristo se establece para siempre. Apocalipsis 11, 15-19. El arca aparece entre truenos, relámpagos y terremotos, señales que indican un juicio intenso e irreversible. Por lo tanto, el arca simboliza la soberanía de Dios sobre la tierra y el comienzo del cumplimiento final de la profecía. Anuncia que el tiempo de la misericordia está llegando a su fin y que el tiempo del juicio está cerca. 2. Señales bíblicas de la proximidad del fin. La Biblia es clara al hablarnos de las señales que preceden al fin de los tiempos. Jesús, en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, describe eventos como guerras, hambrunas, terremotos, persecuciones y la multiplicación de la iniquidad como presagios de su regreso. El Arca de la Alianza, en su manifestación celestial en Apocalipsis, aparece como una señal importante que confirma que estos acontecimientos culminarán en el juicio final. Además, el libro de Daniel también habla de un tiempo de angustia, cual nunca fue, en el que el pueblo de Dios pasará por pruebas antes del establecimiento del reino eterno. Daniel 12, 1. Las señales actuales en el mundo, el aumento de los desastres naturales, la intensificación de los conflictos geopolíticos, el avance de las tecnologías que pueden usarse tanto para el bien como para el mal y una creciente crisis espiritual, son, para muchos estudiosos de la Biblia, evidencia tangible de que estamos viviendo en el fin de los tiempos. 3. Vigilancia espiritual, el llamado a la preparación. Ante estas señales, la Biblia no nos deja sin guía. El llamado a la vigilancia y la preparación es constante. Jesús dijo: «Por tanto, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Mateo 12 y 42. Y el apóstol Pablo refuerza esta idea. «Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón». 1 Tesalonicenses 5, 4. La preparación no es solo física o intelectual, sino también espiritual. Significa fortalecer la fe, vivir según las enseñanzas de Cristo, arrepentirse de los pecados y mantener el corazón abierto al llamado de Dios. El Arca de la Alianza,
que simboliza la alianza de Dios con su pueblo, nos recuerda la importancia de permanecer fieles y buscar la presencia de Dios por encima de todo. 4. El papel de la Iglesia y los cristianos en el fin de los tiempos. La Iglesia, representada por la mujer de Apocalipsis 12 que da a luz al Hijo que gobernará las naciones, desempeña un papel vital en estos tiempos de crisis y esperanza. Está llamada a ser luz en el mundo, a proclamar el Evangelio de salvación y a resistir los ataques del maligno. La manifestación del arca en el cielo es un llamado a la Iglesia a comprender que el reino de Dios se está estableciendo y que la victoria final ya está asegurada en Cristo. Por lo tanto, la misión de los cristianos es urgente y crucial. Todo creyente debe estar preparado para enfrentar los desafíos espirituales, perseverar en la fe y dar testimonio de la verdad de Dios a aquellos que aún no conocen al Salvador. 5. La esperanza de la redención y la consumación del reino. A pesar de las señales aterradoras y del juicio inminente, la Biblia ofrece una esperanza firme, la consumación del reino de Dios y la redención de toda la creación. En Apocalipsis 21 y 22, Juan nos revela la visión de la Nueva Jerusalén, donde Dios morará con su pueblo y ya no habrá muerte, llanto ni dolor. El arca de la alianza ya no será necesaria porque la presencia misma de Dios estará entre los hombres. Esta esperanza debe ser el combustible que nos mantenga fuertes, incluso frente a las pruebas. Conclusión: el llamado de hoy. El arca de la alianza, tanto en la historia como en la profecía, es un poderoso recordatorio del pacto eterno de Dios con su pueblo y la promesa de su justicia y misericordia. Hoy, ante los signos de los tiempos y la revelación del arca en el Apocalipsis, estamos llamados a estar vigilantes, a preparar nuestro corazón y a vivir en la esperanza del regreso de Cristo. Que este mensaje despierte en ti la urgencia espiritual de estar preparado, porque el Rey regresará y su reinado será para siempre. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos.